Muy buenas, estimado docente y compañeros. En la presente oportunidad voy a disertar el tema asignado para el trabajo técnico de titulación. En este momento estamos aquí con el tema que se me ha sido asignado, lo que es cómo estudiar ciencia política, una introducción en tres lecciones de Dieter Nolen, capítulo 7 al capítulo 13. En la lección 7 nos habla del sistema de gobierno del presidencialismo. El presidencialismo es una forma de gobierno en la que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno elegido por el voto popular. Este tipo de gobierno se caracteriza por una separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tiene un mandato fijo que puede durar entre 4, 5 o 6 años dependiendo del país y el contexto social. En países como México suelen haber los sexenios que duran 6 años. El poder ejecutivo generalmente en el presidencialismo clásico no puede disolver el Congreso o la Asamblea Nacional, salvo excepciones como nuestro país, que en el año 2023, mediante el mecanismo de muerte cruzada, el expresidente Guillermo Lazo disolvió la Asamblea, aduciendo pues crisis política. Las ventajas de este tipo de gobierno presidencialista son estabilidad del poder ejecutivo, representación directa del voto popular. Las desventajas son un posible bloqueo institucional si hay conflicto de poderes y riesgo de autoritarismo en el caso de que exista un hiperpresidencialismo, que es cuando el presidente de la República tiene una excesiva carga de poder. Podemos también mencionar dentro de este punto que suele existir en algunas ocasiones que el Congreso o la Asamblea Nacional coarta, en este caso, pues en las propuestas que tiene el presidente de la República, representante del Ejecutivo, cuando no hay una consolidación o unidad política dentro de lo que es la Asamblea. Entonces, eso también se lo puede tomar como una desventaja. Eh, Dentro de este tema también podemos mencionar el semipresidencialismo. El semipresidencialismo es una combinación de elementos del presidencialismo y el sistema parlamentario. ¿A qué se refiere esto? A la coexistencia de un presidente y un primer ministro. En este caso, el presidente es quien aborda temas de relaciones internacionales y también es el jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que el primer ministro es quien se encarga de organizar el gabinete de ministros que van a atender asuntos como salud, seguridad, educación, entre otros. En la unidad 8 nos habla de los sistemas electorales parlamentarios. El sistema parlamentario es del cual su poder se emana desde el legislativo. Es decir, que el ejecutivo depende de la confianza del legislativo para mantenerse en funciones. Su principal característica es la fusión de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, la existencia además de un mecanismo de moción y censura y disolución parlamentaria. Las ventajas, una mayor flexibilidad para responder a crisis, mayor coordinación entre gobierno y parlamento. Es decir, cuando, por ejemplo, existe graves crisis y se necesita remover al primer ministro, lo puede hacer el parlamento sin necesidad de llamar a elecciones que configurarían un costo aún mayor para la población y la inestabilidad que esto asimismo se caracteriza en proponer a la ciudadanía. Dentro de estos subtemas de mecanismos parlamentarios, encontramos que la composición del Ejecutivo del mismo está por lo que es el jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado es un monarca o presidente simbólico, el cual generalmente cumple funciones protocolarias, ceremoniales y no tiene una mayor incidencia en la política nacional, mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro y quien es el que está encargado de poder llevar a cabo las políticas públicas en el país. Los mecanismos parlamentarios son el voto de confianza y moción de censura y la posibilidad de disolución del Parlamento. Las formas del sistema parlamentario son mayoritario en el Reino Unido y consensual o de coalición en Alemania. Las comparaciones con el presidencialismo nos habla de flexibilidad versus estabilidad. El sistema parlamentario da mayor flexibilidad y el sistema presidencialista mayor estabilidad. Mientras que el sistema
parlamentario, donde da una mayor colaboración entre poderes, el sistema presidencialista mantiene una severa separación del poder ejecutivo, legislativo y judicial y los demás poderes del Estado. En la unidad 9, el sistema de partidos políticos, nos habla de los varios tipos de sistemas que existen, como por ejemplo unipartidismo, bipartidismo y multipartidismo. El unipartidismo es cuando hay un solo partido que maneja el poder político, como es el caso de China con el comunismo. El bipartidismo cuando existen dos tendencias políticas, como es los demócratas y republicanos de los Estados Unidos. Y el multipartidismo se caracteriza por la existencia de varios partidos políticos con tendencias diferentes ideológicas. Generalmente esto lo vemos más en América Latina y ciertos países de Europa. La función de los partidos políticos es la representación política, socialización y movilización, el reclutamiento de líderes y la organización del gobierno. Dentro de esto encontramos la trilogía institucional, que nos habla del sistema de gobierno, presidencialista, semipresidencialista y parlamentario, el sistema electoral, ya sea mayoritario, proporcional o mixto, y los sistemas de partidos, ya sea unipartidista, bipartidista y multipartidista. Esos tres puntos tienen una relación entre sí, puesto que el sistema de gobierno condiciona cómo se ejerce el poder, el sistema electoral determina quién accede al poder y el sistema de partidos refleja quiénes compiten y cómo se relacionan entre sí dentro de este espacio. En la unidad 10 encontramos el sistema electoral y elecciones presidenciales. Nos habla de la mayoría simple y de la mayoría absoluta. La mayoría simple hace referencia a que el candidato que tiene mayor cantidad de votación es el que gana, mientras que la mayoría absoluta nos hace referencia a que se necesita un cierto porcentaje, generalmente el 50%, para poder ganar la elección presidencial. Esto ocurre generalmente en países como Perú y Chile. No obstante, en nuestro país, con el 40% y 10 puntos de diferencia, se puede ganar una elección en primera vuelta. Sin embargo, generalmente siempre hay un balotaje en el cual se coaliciona mayormente los partidos políticos hacia una sola tendencia, lo cual genera pues que este partido que logre una mayor coalición de demás partidos también pueda tener una representatividad y a su vez genere una mejor gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional en relación al Poder Ejecutivo. Recientemente se han hecho reformas en lo que es la reelección presidencial y la modificación del sistema de segunda vuelta. Principalmente en el tema de reelección presidencial, pues en el año 2015 el gobierno del entonces presidente Rafael Correa permitía la reelección indefinida. No obstante, durante el gobierno de Moreno en el año 2018 se coartó esta situación, haciendo que solo haya la reelección de un solo periodo para permitir una mayor alternabilidad del poder. En la unidad 11 tenemos de elecciones y justicia electoral. Aquí nos habla de que las elecciones son mecanismos de participación mediante los cuales los ciudadanos eligen a sus representantes. Los subtemas principales son los principios del derecho electoral, el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las funciones de la justicia electoral es la supervisión, la resolución de disputas y la fiscalización de las campañas políticas para evitar así que ciertos grupos tengan un favoritismo mayor por un mal uso de pronto de recursos económicos. Los desafíos que se centra dentro de este bloque es mantener la neutralidad institucional y el financiamiento y equidad. La justicia electoral es un pilar fundamental, pues permite garantizar elecciones libres, limpias, competitivas y protege los derechos políticos de forma igualitaria para todas las personas. Además, en este punto se sancionan fraudes, abusos y violaciones electorales. Dentro de este espacio se incluyen a los tribunales electorales, procesos de impugnación y resolución de conflicto y transparencia en campaña, financiamiento y conteo de votos, que son imprescindibles para que el sufragio de la persona, del individuo, se traduzca en una elección transparente. Es decir, que no basta con simplemente ir a la urna a sufragar, sino que ese voto sea respetado y sea el que designe a las autoridades que nos representarán en los diferentes niveles de gobierno. En la unidad 12 se habla de transiciones a la democracia. ¿Cómo se dan estas transiciones? ¿Quiénes son los actores relevantes? Son los partidos, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, los organismos internacionales. ¿Por qué se dan estas transiciones? Por crisis económicas, por crisis sociales, por crisis de legitimidad, principalmente por recesiones, por inflación, porque la población exige cambios, porque la población ya no tolera más un tipo de gobierno, porque existe mucha desigualdad, mucha pobreza.
o porque los regímenes pierden apoyo social, pierden credibilidad debido a corrupción y a diferentes otros factores. Dentro de los casos más memorables está el de Chile en el 88, cuando en un plebiscito, el entonces mandatario de ese país, Pinochet, recibió de parte de la población, ¿no? Un pronunciamiento en el cual se pedía claramente que él deje el poder para dar la transición a otro tipo de gobierno, porque Pinochet venía gobernando desde el año 73. Eh, Algo similar sucedió en España en el 78, pero con una diferencia que este tipo de transición fue por una negociación entre élites. A la muerte de Franco en el año 75, se logró finalmente por las negociaciones que existieron la consolidación de la Constitución del año 78 en España, la cual rige eh, el tipo de sistema político que tienen, ¿no? Y la reforma en México no habla un cambio de cambios graduales dentro del sistema. Es decir, en este caso dejó de gobernar el mismo partido político que era el PRI, que venía gobernando del año 1929, para dar paso a otro partido político como es el PAN, que gobernó en el año 2000, encabezado por Vicente Fox. Toda transición democrática nos lleva esto a la conclusión de que nace del desequilibrio. Cuando el viejo sistema ya no puede sostenerse, existen opciones positivas y nuevas que parecen viables y legítimas. Finalmente, la unidad 13 o la lección 13 nos habla de la consolidación de la democracia. Realmente consolidar la democracia es un factor fundamental. No basta con realizar elecciones, con que la persona pueda ejercer su derecho al sufragio, sino que también necesitamos que esta democracia sea estable, legítima y que sea la única forma aceptada de gobierno por la sociedad. Los elementos clave de una democracia son la estabilidad institucional, la legalidad y el Estado de Derecho, elecciones libres y periódicas, aceptación de la derrota, la cultura democrática y resultados funcionales y transparentes. Los obstáculos que generalmente se enfrenta para lograr consolidar esta democracia son la crisis de representación, la corrupción, la polarización, la pobreza, la desigualdad, el debilitamiento de partidos y el populismo autoritario. Lograr consolidar una democracia no es un proceso fácil, puede tardar muchísimos años. No obstante, lo fundamental es que las nuevas generaciones tengan una mejor visión de lo que es la política, de lo que es importante en la democracia y de lo que debemos cultivar para mantener relaciones sanas en nuestro país. Es fundamental seguir trabajando en consolidar cada día más la democracia en nuestro país y evitar así el posible ingreso de caudillos, sistemas autoritarios que pueden degradar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Es importante destacar y hacernos la pregunta, ¿tenemos ya en nuestro país y en América Latina un sistema democrático consolidado? Darle respuesta es fundamental para poder seguir trabajando también en lo que haga falta para lograr ese anhelo de mantener una democracia saludable y estable para nuestra región.